Sofía siempre sintió que no era suficiente. Lo tenía claro desde muy pequeña, aunque nunca pudo explicar de dónde venía esa sensación. Podía estar rodeada de personas que la querían, pero aún así sentía que algo le faltaba. Algo dentro de ella no encajaba. Cuando alguien la elogiaba se incomodaba y pensaba que exageraban. Cuando cometía un error, se castigaba durante días. Cuando las cosas le salían bien, atribuía todo a la suerte. Y cuando le preguntaban por qué dudaba tanto de sí misma, no tenía palabras para responder. Simplemente lo sentía así, como si algo en ella estuviera defectuoso. Con el paso del tiempo esa sensación se volvió parte de su identidad. Tenía éxito académico, pero se sentía mediocre. Tenía amigos, pero pensaba que no la querían tanto como decían. Tenía talento, pero se escondía para no llamar demasiado la atención. Había días en los que se miraba al espejo intentando entender por qué le costaba tanto reconocer su propio valor. Era como si su mente tuviera una voz interna que repetía una y otra vez que no era lo suficientemente buena, que debía esforzarse más, que no merecía equivocarse. Ese pensamiento la acompañaba en silencio en cada etapa de su vida. Un día, después de una discusión con su jefe, por un error mínimo, se encerró en el baño de la oficina, con lágrimas contenidas. No entendía por qué una falla tan pequeña le provocaba tanta humillación interna, como si ese error confirmara algo que ella ya creía de sí misma. Mientras respiraba tratando de calmarse, notó que no era el incidente del día lo que le dolía, sino algo más profundo que venía acompañado de recuerdos borrosos, sensaciones antiguas y momentos de su infancia que jamás había cuestionado. Esa noche decidió buscar ayuda. En su primera sesión, la psicóloga le pidió que hablara de su infancia y Sofía dudó porque siempre creyó que su niñez había sido normal, pero conforme empezó a narrar detalles, pequeñas heridas comenzaron a revelarse. Recordó cómo su padre le exigía ser perfecta en todo, cómo corregía sus trabajos escolares, aunque estuvieran bien hechos, y cómo le repetía que las cosas deben hacerse bien a la primera. Recordó cómo su madre la comparaba con sus primos, diciéndole que debía esforzarse más porque ellos eran más disciplinados. Recordó cómo cuando lloraba le decían que no hiciera dramas, y cuando hablaba de sus emociones, le decían que debía ser fuerte. Sin darse cuenta, Sofía había crecido en un hogar donde el cariño existía, pero venía acompañado de condiciones. El mensaje que absorbió fue claro, aunque nadie lo dijera directamente. Para merecer amor debía destacar. Para merecer aprobación debía sacrificarse. Para no decepcionar, debía exigirse al límite. Y si algo salía mal, ella era la responsable. Su mente de niña interpretó cada corrección como una falla personal y cada comparación como una confirmación de que no era suficiente. Con los años su autoestima se construyó sobre esa base inestable. Aprendió a valorarse según el rendimiento y no por ser quien era. Aprendió a buscar validación externa porque no sabía validarse por dentro. Aprendió a minimizar sus logros porque temía sonar arrogante. Aprendió a ocultar sus emociones porque le hicieron creer que sentir mucho era una debilidad. Y lo más doloroso de todo fue que aprendió a ponerse en último lugar porque nunca entendió que ella también era importante. Mientras avanzaba en terapia, Sofía comenzó a notar cómo esos patrones influenciaban todo en su vida adulta. Entendió por qué se callaba cuando tenía una idea brillante. Entendió por qué se disculpaba incluso cuando no era su culpa. Entendió por qué saboteaba relaciones que iban bien porque sentía que no las merecía. Entendió por qué cuando alguien la trataba con cariño le costaba creer que fuera sincero. Todo tenía un origen, todo tenía una historia. Nada de lo que vivía era casualidad. Un día, mientras conversaba con su psicóloga, escuchó una frase que la atravesó de forma profunda. La autoestima no se rompe por lo que vives de adulto. Se construye en lo que aprendiste a sentir de niño. Esa frase la hizo llorar porque por primera vez sintió compasión por la niña que fue. Esa niña que trataba de complacer a todos y aún así sentía que nunca era suficiente. Esa niña que se esforzaba por ser perfecta para no perder el cariño de sus padres. Esa niña que se tragaba sus emociones porque pensaba que molestaban. Esa niña que hacía su mejor esfuerzo sin recibir el reconocimiento que necesitaba para crecer segura. En ese momento entendió que su baja autoestima no era un defecto personal, sino una herida emocional. Una herida que se había abierto por años sin que nadie la acompañara a sanarla. Y aunque dolía darse cuenta, también le dio esperanza, porque si una herida tiene origen, también puede tener un proceso de sanación. Comenzó a hacer pequeños cambios que transformaron su vida poco a poco. Empezó a hablarse con un poco más de amabilidad, aunque al inicio no le naciera naturalmente. Empezó a recibir elogios sin negarlos, aunque su mente quisiera rechazarlos. Empezó a poner límites, aunque le diera miedo desagradar a otros. Empezó a reconocer sus logros, aunque fueran pequeños. Comenzó a mirarse con menos dureza y con más comprensión, porque entendió que no podía seguir castigándose por los errores que cualquier ser humano comete.
Con el tiempo también empezó a identificar las voces internas que no eran suyas, sino ecos del pasado. Cuando su mente le decía que no era suficiente, ella respondía que estaba aprendiendo. Cuando su mente le decía que no debía fallar, ella respondía que fallar era humano. Cuando su mente le decía que no merecía cosas buenas, ella comenzaba a repetirse que merecía lo mismo que cualquier persona: amor, respeto, paciencia y estabilidad. Hubo un día en particular en que se dio cuenta de cuánto había avanzado. Estaba en una reunión importante de trabajo y propuso una idea que antes habría guardado por miedo a verse ridícula. Sus compañeros la escucharon y la valoraron. No necesitó buscar aprobación, porque por primera vez sintió seguridad en su propia voz. Salió de esa reunión con una sensación nueva. No era soberbia, no era ego, era autoestima real, la que nace cuando reconoces tu valor sin necesidad de compararte. Esa tarde caminó hacia su casa sintiendo una ligereza que nunca antes había experimentado. Se dio cuenta de que había vivido toda su vida tratando de complacer expectativas que no eran suyas, de que había cargado culpas que no le pertenecían, de que había sido dura consigo misma por miedo a no ser amada. Y por primera vez entendió que ya no necesitaba demostrar nada, solo necesitaba ser ella. Quizás tú también estás viviendo algo parecido. Tal vez has sentido que no eres suficiente aunque todos digan lo contrario. Tal vez te comparas sin darte cuenta. Tal vez minimizas tus logros. Tal vez tu voz interna es más cruel de lo que debería. Tal vez cargas heridas que no recuerdas, pero que dejaron marca. No, estás roto, no estás destinado a sentirte así para siempre. Solo estás cargando aprendizajes emocionales que no elegiste. El origen de la baja autoestima no es tu culpa, pero la sanación sí puede ser tu decisión. Poco a poco puedes reconstruirte, aprender a mirarte con amor y permitirte sentir orgullo sin miedo. Puedes sanar tu relación contigo mismo y descubrir que nunca te faltó valor. Lo que te faltó fue alguien que te enseñe a verlo. Si esta historia te habló, suscríbete para más contenido. Comenta si sentiste que este video era para ti y comparte este mensaje con quien lo necesite.